En noviembre de 1999, estuve desaparecido durante 3 días del sótano de la casa de mi infancia. Cuando era niña, me secuestraron en el sótano de la casa de mi infancia y me llevaron a un lugar que todavía me cuesta cuantificar o explicar. Supongo que este es mi intento de narrar lo más honestamente posible lo que me pasó y esperar que personas de mente abierta puedan encontrar esta historia. Esto fue hace más de 20 años, yo tenía 8 años y 2 hermanos, mi hermana mayor, Denise, tenía 10 años y mi hermano menor, Howie, habría tenido 5. Tuvimos una educación muy convencional en el medio oeste americano, mis padres eran bastante felices y todos compartíamos una hermosa casa en un bonito vecindario, en pleno consumismo de los 90. Mi infancia fue sumamente feliz hasta cierto punto. Las cosas cambiaron cuando mi hermana y yo creamos una anomalía, una especie de embrujo, en el armario de nuestra sala de juegos cuando éramos niños. Las muñecas se reunieron en el armario que habíamos designado como el teatro Barbie y tomaron asiento. Los fantasmas y las emociones que sentimos comenzaron a elevarse cuando los primeros sucesos espeluznantes coreografiados interrumpieron nuestra pacífica asistencia al cine con muñecas. Mi hermana fue la artífice de esta historia y yo la seguí absolutamente aterrorizada. Las tensiones crecieron a medida que la historia llegaba a su punto culminante. Woody de Toy Story estaba poseído por un demonio y se levantó de su asiento en el aire, girándose para mirar a la audiencia. Bedlam se había establecido para la multitud de Barbies y nuestro miedo fingido se había vuelto bastante real. Nuestras emociones eran palpables cuando las Barbies comenzaron su exorcismo, pidiendo a Satanás que abandonara a Woody mientras éste comenzaba a temblar y convulsionarse ante la pantalla del cine. Volvimos a la realidad cuando la habitación de repente se quedó a oscuras durante una fracción de segundo y la luz comenzó a parpadear rápidamente. Denise y yo nos miramos y gritamos, abrazándonos con desesperación. Nuestros sentidos volvieron a nosotros rápidamente. A mamá no le hizo mucha gracia, parada en la puerta de la sala de juegos, encendiendo y apagando la luz, informándonos que había estado llamando desde las escaleras durante 5 minutos y que no podemos dejarnos atrapar por los juegos cuando tenemos que ir a cepillarnos los dientes y prepárate para la cama. Tomados de la mano, Denise y yo corrimos frente a mamá para que ella creara una barrera entre nosotros y lo desconocido que se avecinaba en las escaleras del sótano cuando se apagaban las luces. Una de las partes más agonizantes de mi infancia fue ese miedo muy real a que los monstruos y demonios me agarraran los talones cada vez que subía las escaleras después de jugar y esa noche fue una sensación especialmente presente. Es cierto que partes de mis recuerdos se han desvanecido, estoy oxidado en el orden exacto de las cosas, pero recuerdo que el agujero en la pared apareció lo suficientemente cerca después del juego de cine embrujado que conecté los dos eventos en mi mente. Denise y yo inventamos una historia espeluznante para el armario y unos días después, apareció un agujero oscuro y espeluznante en la pared al otro lado del armario. Simplemente tenía sentido para mí. Howie fue el primero en notar el agujero. Llegué a casa de la escuela y mamá me pidió que trajera a Howie al sótano donde estaba jugando. Al ir a las escaleras, miré hacia abajo y vi que Howie estaba agachado en la esquina que estaba a unos metros del final de las escaleras. Estaba sobre manos y rodillas con la oreja pegada al suelo, como si estuviera buscando algo debajo de un estante, excepto que solo era la pared. Esto no me desconcertó demasiado. Howie tenía 5 años y además era un bicho raro, así que le grité que subiera las escaleras. Mi madre dijo desde la otra habitación que fuera a buscarlo y que no solo gritara. Poniendo los ojos en blanco, bajé las escaleras hacia Howie, quien todavía no me reconocía de ninguna manera. Cuando llegué a él, puse mi mano en su espalda y se sobresaltó como si estuviera asustado. Le pregunté qué estaba mirando y se levantó de sus manos y mientras estaba sentado de rodillas, señaló un agujero en la esquina.
Tenía aproximadamente el tamaño y la forma como si alguien hubiera arrancado la esquina de un naipe y la hubiera trazado. El interior estaba completamente oscuro, de alguna manera más negro que el negro. Algo en eso hizo que me doliera la barriga. Le pregunté qué había allí. Con calma me dijo que había una persona divertida allí, escondida en la pared. Me dolía la barriga y casi vomité cuando dijo eso. Estoy seguro de que un adulto lo habría descartado como imaginación infantil, pero como yo también soy un niño con imaginación, inmediatamente lo tomé al pie de la letra. Había alguien escondido en la pared. Hasta ese momento, el mayor susto que había pasado fue el otro día jugando en el armario con mi hermana, más asustado que cuando una tormenta cortó la electricidad y la rama de un árbol atravesó la ventana de mi habitación. Más asustado que esconderme detrás del sofá mientras mis padres veían Entrevista con un vampiro el pasado Halloween. En el momento en que Howie dijo lo que dijo, me asusté más que nunca. Cada fibra de mi ser gritaba para alejarme. Agarré a Howie del brazo, podía oírlo quejarse, pero no podía entenderlo a través de mi adrenalina. Se sentía animal. Subí corriendo las escaleras, arrastrando al pobre Howie detrás de mí. Cerré de golpe la puerta del sótano y corrí hacia mamá, con Howie todavía a cuestas, y comencé a quejarme de un hombre en las paredes de abajo. Mi pobre madre estaba completamente confundida. Yo había estado bien hace apenas un minuto y ella había estado abajo numerosas veces durante el día lavando la ropa y no había notado nada malo. Finalmente pude calmar mis lágrimas lo suficiente como para explicarle lo que encontré haciendo a Howie y lo que había dicho sobre alguien en las paredes. Ella se rió y explicó que era imposible porque era un sótano sin terminar, para ser exactos. Ella me explicó que todas las paredes exteriores eran ladrillos de cemento con tierra en el otro lado, la pared de nuestra sala de juegos era solo madera y paneles de yeso, solo había unos pocos centímetros de espacio. Definitivamente no hay suficiente espacio para que la gente divertida se esconda. Intentó tranquilizarme bajando, pero tan pronto como caminó hacia la puerta del sótano, comencé a llorar de nuevo. Al ver que eso no iba a ayudar, me preparó un refrigerio y me hizo sentarme a mirar dibujos animados con Howie y Denise. Estaba empezando a relajarme cuando mi papá llegó a casa. Cenamos y mamá le contó a papá sobre el agujero en la pared de abajo. Papá era contratista, por lo que se sentía bastante seguro al hacer la reparación. Usó un medidor de humedad para asegurarse de que una fuga no hubiera causado el agujero. Cuando se eliminó una fuente de agua como culpable, pensó que uno de nosotros había hecho un agujero en la pared con una patada y no quería confesar, así que parchó el panel de yeso, como nuevo. Con un beso tranquilizador en la cabeza, luego me dijo que la tenía cubierta y que revisó y no había nadie allí. Dormí tranquilamente esa noche y durante los días siguientes, la incomodidad que sentí mientras estaba en el sótano disminuyó ligeramente. Todavía me negaba a estar allí sola, pero Denise y yo casi siempre jugábamos juntas, por lo que rara vez era un problema, hasta que un día Denise tuvo que ir al baño. Quería subir con ella, pero estábamos en medio de la creación de un dulce Easy Bake Oven y ella quería que me quedara a mirar y asegurarme de que no se quemara. Sentí una gran aprensión y le dije que podíamos desenchufar el horno y volver a enchufarlo cuando regresáramos. Denise me llamó la palabra bebé. Mi orgullo quedó devastado y mi destino quedó sellado. Me comprometí con mi vigilia de Easy Bake y Denise estaba subiendo las escaleras, dejando un silencio muy pesado en la sala de juegos. Intenté mantener mi mente ocupada, leyendo las instrucciones en la caja de la mezcla para pastel y luego jugueteando con una Barbie al azar. Una sensación de que me estaban observando apareció de repente en mi conciencia. Obedientemente traté de ignorarlo mientras sentía que mi corazón latía más rápido y mi malestar crecía rápidamente.
Me lancé con más fuerza en mi alboroto de Barbie, arrastrando ese inútil cepillo de plástico sobre sus mechones enredados, preguntándome por qué le estaba tomando tanto tiempo a Denise. Detrás de mí escuché un ruido, como un ligero clic o un golpecito. Me congelé ante el Easyback, con los ojos muy abiertos. Definitivamente no había escuchado a mi hermana bajar las escaleras y Howie ni siquiera estaba en la casa. Escuché el sonido nuevamente. Provenía del armario. Con calma me dijo que había una persona divertida allí, escondida en la pared. Me dolía la barriga y casi vomité cuando dijo eso. Estoy seguro de que un adulto lo habría descartado como imaginación infantil, pero como yo también soy un niño con imaginación, inmediatamente lo tomé al pie de la letra. Había alguien escondido en la pared. Hasta ese momento, el mayor susto que había pasado fue el otro día jugando en el armario con mi hermana, más asustado que cuando una tormenta cortó la electricidad y la rama de un árbol atravesó la ventana de mi habitación. Más asustado que esconderme detrás del sofá mientras mis padres veían Entrevista con un vampiro el pasado Halloween. En el momento en que Howie dijo lo que dijo, me asusté más que nunca. Cada fibra de mi ser gritaba para alejarme. Agarré a Howie del brazo, podía oírlo quejarse, pero no podía entenderlo a través de mi adrenalina. Se sentía animal. Subí corriendo las escaleras, arrastrando al pobre Howie detrás de mí. Cerré de golpe la puerta del sótano y corrí hacia mamá, con Howie todavía a cuestas, y comencé a quejarme de un hombre en las paredes de abajo. Mi pobre madre estaba completamente confundida. Yo había estado bien hace apenas un minuto y ella había estado abajo numerosas veces durante el día lavando la ropa y no había notado nada malo. Finalmente pude calmar mis lágrimas lo suficiente como para explicarle lo que encontré haciendo a Howie y lo que había dicho sobre alguien en las paredes. Ella se rió y explicó que era imposible porque era un sótano sin terminar, para ser exactos. Ella me explicó que todas las paredes exteriores eran ladrillos de cemento con tierra en el otro lado, la pared de nuestra sala de juegos era solo madera y paneles de yeso, solo había unos pocos centímetros de espacio. Definitivamente no hay suficiente espacio para que la gente divertida se esconda. Intentó tranquilizarme bajando, pero tan pronto como caminó hacia la puerta del sótano, comencé a llorar de nuevo. Al ver que eso no iba a ayudar, me preparó un refrigerio y me hizo sentarme a mirar dibujos animados con Howie y Denise. Estaba empezando a relajarme cuando mi papá llegó a casa. Cenamos y mamá le contó a papá sobre el agujero en la pared de abajo. Papá era contratista, por lo que se sentía bastante seguro al hacer la reparación. Usó un medidor de humedad para asegurarse de que una fuga no hubiera causado el agujero. Cuando se eliminó una fuente de agua como culpable, pensó que uno de nosotros había hecho un agujero en la pared con una patada y no quería confesar, así que parchó el panel de yeso, como nuevo. Con un beso tranquilizador en la cabeza, luego me dijo que la tenía cubierta y que revisó y no había nadie allí. Dormí tranquilamente esa noche y durante los días siguientes, la incomodidad que sentí mientras estaba en el sótano disminuyó ligeramente. Todavía me negaba a estar allí sola, pero Denise y yo casi siempre jugábamos juntas, por lo que rara vez era un problema, hasta que un día Denise tuvo que ir al baño. Quería subir con ella, pero estábamos en medio de la creación de un dulce Easyback Oven y ella quería que me quedara a mirar y asegurarme de que no se quemara. Sentí una gran aprensión y le dije que podíamos desenchufar el horno y volver a enchufarlo cuando regresáramos. Denise me llamó la palabra BBB. Mi orgullo quedó devastado y mi destino quedó sellado. Me comprometí con mi vigilia de Easyback y Denise estaba subiendo las escaleras, dejando un silencio muy pesado en la sala de juegos. Intenté mantener mi mente ocupada, leyendo las instrucciones en la caja de la mezcla para pastel y luego jugueteando con una Barbie al azar.
Una sensación de que me estaban observando apareció de repente en mi conciencia. Obedientemente traté de ignorarlo mientras sentía que mi corazón latía más rápido y mi malestar crecía rápidamente. Me lancé con más fuerza en mi alboroto de Barbie, arrastrando ese inútil cepillo de plástico sobre sus mechones enredados, preguntándome por qué le estaba tomando tanto tiempo a Denise. Detrás de mí escuché un ruido, como un ligero clic o un golpecito. Me congelé ante el Easyback, con los ojos muy abiertos. Definitivamente no había escuchado a mi hermana bajar las escaleras y Howie ni siquiera estaba en la casa. Escuché el sonido nuevamente. Provenía del armario. Una breve descripción del armario, sin terminar, revestido con tableros de partículas. Tenía unos 6 pies de ancho y 1 metro de profundidad. No tenía puertas. Teníamos ropa de juego y algo de ropa de invierno colgada para guardarla. Debajo había algunas cajas apiladas y la otra mitad del armario había una pila desordenada de juguetes y peluches. Solo había pasado tal vez una semana desde que lo limpiamos para el teatro de muñecas, pero estaba lleno nuevamente. Estaba absolutamente petrificada y quería salir corriendo, pero el armario y la puerta estaban en la misma pared, así que tenía que correr más cerca del armario para salir, lo que me asustó. El sonido continuó detrás de mí y como si estuviera bajo el hechizo del flautista, sentí que mi cabeza giraba, llevando mis ojos a ver qué estaba produciendo el ruido. Cuando el armario apareció ante mi vista, me tomó un momento ver a través del ruido visual del desorden y encontrar la fuente del golpeteo. Mi mente procesó lo que estaba viendo y comencé a gritar incontrolablemente. Pies y piernas estaban debajo de mí antes de que me diera cuenta de que me estaba moviendo, huyendo, volando escaleras arriba. Gritando. No podía dejar de gritar. Cuando me di vuelta y miré detrás de mí en la sala de juegos, asomando por debajo de la ropa y las chaquetas colgadas, había una mano negra y esquelética, casi como una momia, apretando un tacón alto de Barbie entre sus dedos y, pasando, el zapato a través de las cajas. Howie tenía razón. Había alguien en las paredes. Papá y Denise bajaron a investigar por mí y no pudieron encontrar a nadie. Sin embargo, más tarde esa noche, Denise entró en mi habitación con las manos detrás de la espalda y lágrimas en los ojos. Le pregunté qué pasaba y, sin decir una palabra, sacó su mano izquierda y la abrió, con un tacón de Barbie verde menta en su palma. Inmediatamente me sentí muy incómodo y le pregunté si ese era el de su joyero. Ella sacudió la cabeza, sacó la otra mano y reveló un zapato color menta idéntico. Denise explicó que el segundo era el de su dormitorio, el primero que había encontrado en las cajas del armario del sótano. Ambos estábamos increíblemente asustados. A pesar de tener una muñeca y un vestuario lujosos, solo teníamos un par de tacones verde menta, uno de los cuales ambos sabíamos que lo había perdido durante un viaje por carretera a un McDonald's en Georgia el año pasado. Había causado una gran pelea entre nosotros porque esos tacones combinaban perfectamente con el vestido de muñeca favorito de Denise y ella había guardado melodramáticamente el otro zapato en su joyero como señal de reverencia. Sin embargo, aquí estábamos sentados con lo que nos parecía evidencia extremadamente convincente de sucesos sobrenaturales que no podíamos comenzar a racionalizar. Ni siquiera lo discutimos. Denise se quedó en mi cama conmigo esa noche y honestamente creo que casi no dormimos. Teníamos mucho miedo. Después de eso, evitamos el sótano a toda costa. Siempre había sido un poco espeluznante allí abajo, pero rápidamente había superado la tolerancia espeluznante de las niñas pequeñas que querían jugar con muñecas y organizar cuentos para sus animales de peluche.
Planeábamos con anticipación misiones de reconocimiento de los juguetes que queríamos, rogándoles a nuestros padres que vinieran con nosotros mientras agarrábamos los juguetes que necesitábamos ese día y huíamos de regreso a la seguridad del piso de arriba. Mi madre es una fanática del orden y no apreciaba nuestras habitaciones desordenadas y repletas de juguetes, por lo que los mimos no duraron mucho. Se nos permitió mantener una colección simplificada de juguetes en el piso de arriba, pero el resto tuvimos que devolverlo a la sala de juegos. Denise y yo todavía teníamos tanto miedo del sótano que decidimos dejar de jugar con la mayoría de nuestros juguetes. Nos dedicamos a otras actividades, leyendo juntos, practicando saltos gimnásticos en el patio o viendo dibujos animados. Había hecho un trabajo muy exitoso bordeando el sótano y no había bajado solo desde la noche que vi la mano, apenas había estado allí, ni siquiera con un acompañante. Eso cambió una fría y amarga mañana de noviembre. Mamá estaba muy ocupada, ya que tanto Denise como Howie se habían enfermado mucho. Había estado corriendo toda la noche cuidándolos y esa mañana llevó a Howie a un baño frío tratando de bajarle la fiebre. Estaba hablando por teléfono con el médico en el baño, pude escuchar la gratitud y el alivio en su voz cuando pudieron llevar a Howie pronto para ver al médico. Llamándome al baño, me explicó que sabía que yo tenía miedo del armario de abajo, pero que tenía que vigilar a Howie y necesitaba que fuera al sótano y sacara sus abrigos del armario. Mi reacción inicial fue resistirse y protestar, quizás con demasiada vehemencia. Mamá me llamó la palabra corajudo. Mi destino estaba decidido. Armándome de valor en lo alto de las escaleras, traté de aferrarme a la valentía que mi madre me había inculcado, pero con cada escalón que bajaba, sentía que se evaporaba. A mitad de las escaleras noté que el agujero estaba en la esquina. Luchando contra todos los instintos de mi cuerpo, me obligué a bajar las escaleras. Afuera era de día, pero estaba nublado, por lo que todo el sótano tenía una luz lúgubre que entraba por las pequeñas ventanas alrededor del techo. No me gustó la forma en que hacía que las sombras parecieran oscuras y misteriosas. Presioné mi espalda contra la barandilla tan fuerte como pude cuando llegué al final de las escaleras, dándome el mayor espacio posible desde el agujero mientras me acercaba a la puerta de la sala de juegos. Respiré hondo y entré en la habitación, decidido. Sabía lo que tenía que hacer, sabía exactamente dónde estaban sus abrigos, solo necesitaba estirar la mano y arrancarlos de sus perchas y luego correr como el infierno. Excepto que cuando me puse frente al armario, no pude ver los abrigos de nadie. Me congelé, sin saber qué hacer. Sabía que estaban allí, escondidos detrás de la ropa de juego y los pantalones para la nieve, estaban nuestros abrigos de invierno, pero no quería meter las manos allí para encontrarlos. Mi plan dependía de la visibilidad y la accesibilidad. Sopesando mis opciones, decidí que el peor resultado sería decepcionar a mamá. Con cautela extendí la mano y tiré del dobladillo de un viejo vestido de dama de honor, apartándolo del camino. Sintiéndome un poco más envalentonado al no ver aparecer la mano, agarré con mucho cuidado la pernera de mis pantalones para la nieve y vi con alivio la manga del abrigo de mi madre debajo. Alcanzando su abrigo, sentí que el tiempo se ralentizaba cuando vi que la mano repentinamente atravesaba la ropa, agarrando mi muñeca con sorprendente fuerza y firmeza. A pesar del aspecto de papel y polvo de la mano, era bastante sólida. Apenas tuve tiempo para gemir, fui arrastrado hacia la ropa, sentí mis piernas raspar las cajas y de repente me encontré en un lugar intermedio, no entre el armario y la pared, pero creo que en un lugar entre dimensiones. La incomodidad era mi base física allí, no creo que mi forma estuviera destinada a estar en ese plano. Cada centímetro de mi cuerpo tenía lo que parecía una capa gelatinosa fría sobre él. La respiración se sentía estática. A pesar de mi malestar físico, mi miedo se disipó rápidamente,
mis emociones se acallaron, la placidez dominó. Solo podía sentir un leve aleteo de curiosidad acerca de dónde me había encontrado. Cualquier preocupación o ansiedad se sentía como si estuviera flotando a 3 metros debajo de mí bajo el agua. Mantener cualquier línea de pensamiento se volvió un desafío. Lentamente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de este lugar y aparecieron puntos de luz en la oscuridad interminable, como estrellas en el cielo. La luz más cercana a mí parecía un agujero en la pared. Con soñador desconcierto, me di cuenta de que era el agujero en la pared de nuestro sótano. La luz fue suficiente para iluminar la figura que me había arrastrado hasta aquí, y eso es exactamente todo lo que era, solo una figura. Humanoide, completamente negro, sin rasgos distintivos, ni siquiera ojos. Parecía más una silueta que un ser sólido en este reino, en comparación con su apariencia de carbón en el exterior. Entonces me di cuenta de que no estaba en deuda con la gravedad y me dejé llevar. La figura se fue conmigo, aunque no me importaban tanto. Ellos aquí, no parecían tan aterradores ahora. En sueños, me dirigí hacia la luz más cercana sobre mí y miré a través del agujero, contemplando de repente una escena en algún lugar de Asia. Parecía una fábrica de explotación, filas de mujeres encorvadas sobre máquinas de coser que zumbaban, un hombre deambulaba y les gritaba. Instantáneamente, tan pronto como mis ojos vieron esta escena, pude sentir las emociones de cada persona en esa habitación más vívidamente de lo que había sentido las mías: la fuerza, el miedo, la miseria, la resolución, la derrota, la esperanza. Todo me invadió de inmediato y se sintió increíble. Las emociones humanas puras y sin adulterar, incluso las malas, eran embriagadoras cuando se experimentaban de esta manera. Después de un rato, me dejé flotar hacia la siguiente luz. Este agujero daba a una habitación de hospital en algún lugar del mundo. La gente parecía blanca, pero no podía entender lo que decían. No necesitaba saber el idioma ya que la escena era universal. Una mujer muy embarazada estaba en proceso de dar a luz, el padre a su lado y el médico y las enfermeras rodeándola al fondo. Observé y sentí todo en la habitación mientras esa nueva vida llegaba a su mundo. El cansancio y el dolor de la madre, envueltos en una alegría desenfrenada. El estrés agudo y la seguridad en sí mismos del personal mientras se apresuraban a vigilar al bebé y a la madre. El alivio del padre de que su familia estuviera a salvo. El puro amor de los padres mientras miraban con desprecio a su recién nacido. La confusión y el dolor del bebé que no podía entender su sorprendentemente frío y brillante entorno. Adelante, pasé de esa viñeta hacia una nueva luz. Esta era mucho más tenue. Era una habitación bastante oscura, pero se notaba que era de día afuera por la luz alrededor de la ventana. Una mujer estaba acostada en la cama, podía oírla llorar. Más impactante fue que pude sentir su tristeza, y esta era una tristeza antigua. La desesperación y el dolor flotaban como incienso en la habitación. Eso no lo entendí en ese momento y seguí flotando, mi silencioso compañero siguiéndome de cerca. Y así sucesivamente, viajé a través de este espacio intermedio, presenciando y sintiendo una increíble variedad de la experiencia humana. Vi lo mundano y lo glorioso. Vi crímenes y actos de violencia que pondrían de rodillas al detective de homicidios más canoso, pero nada de eso pareció perturbarme. Todo me invadió como un sueño. El poder y la claridad de las emociones mientras lo veía se yuxtaponían marcadamente con el aburrimiento de mi realidad actual, pero nunca se sintió voyerista, simplemente lo fue. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve a la deriva, de vez en cuando pasaban otras figuras como mi compañero. Esa fue la única vez que sujetaron mi muñeca para detener mis viajes, esperando hasta que el extraño pasara, aunque los demás también se sintieron benignos conmigo.
Los agujeros a veces se abrían en grietas o aberturas en paredes o techos, a veces a través de un objeto. Mirando alrededor de una habitación, pude ver en el reflejo de un espejo que estaba mirando a través de los ojos de una muñeca de porcelana. Después de un tiempo, me di cuenta de una clara melancolía que sentía mientras me deslizaba en el espacio vacío cuando no estaba distraído por las vidas de otras personas. Me llevé las manos a la cara y vi en la penumbra que mis dedos empezaban a ponerse negros, como mi compañero, a quien empezaba a considerar un amigo. Compartimos una especie de entendimiento a pesar de nunca decirnos una palabra. Había una lógica intuitiva en cómo funcionaba este lugar, similar a la forma en que simplemente entiendes lo que es verdad en un sueño. Lo que entendí es que me estaba convirtiendo en una de las formas de sombra. Si me quedaba mucho más tiempo, perdería mi propia humanidad mientras me sustentaba emocionalmente en el dulce néctar de los sentimientos de los demás y mi forma física se metamorfoseaba en una sombra. Entendí que en cierto nivel no quería transformarme. A través de la niebla, recordé a mi familia y sentí un anhelo propio por primera vez en este lugar. Mi compañero simplemente asintió con la cabeza, tomó suavemente mi mano y me guió hacia un agujero particular en la oscuridad. Miré hacia adentro y reconocí este espacio, era el final de las escaleras de nuestro sótano. Me pareció una eternidad desde que lo vi. Como si hubiera recibido una orden, vi a Howie aparecer a la vista, agachándose como lo había visto hacer hace mucho tiempo. Presionando su cara contra el agujero, pude escucharlo decir mi nombre, diciendo que me extrañaba y que lamentaba que el hombre en la pared me atrapara. Sintiendo su tristeza pura invadirme, traté de llamarlo, pero no podía hablar en el vacío. Mirando a mi compañero, nos saludamos sabiamente y extendí una mano temblorosa hacia mi hermano. Me abrí paso tan fácilmente como me habían arrastrado. Pude sentir brevemente la euforia de Howie al ver mi mano mientras me ayudaba a arrastrarme. A pesar de que la abertura no era más grande que la ratonera, entré fácilmente y me encontré tirado encima de Howie. Él gritaba y reía tan fuerte que lo abracé y comencé a llorar mientras la sedación emocional del lugar intermedio se disipaba y me sentí como un niño pequeño perdido y asustado entre una multitud y que acababa de ser encontrado por alguien. Su madre. Saltamos las escaleras, atravesamos la cocina, pasamos volando a los oficiales de policía y a la familia extendida, entramos a la sala principal y directamente a los brazos de mis padres. Ese abrazo con mi mamá, mi papá, Denise y Howie fue lo mejor que jamás haya experimentado. Mirando hacia arriba, noté un dedo esquelético extendiéndose y moviéndose hacia mí a través de un pequeño agujero cerca de nuestra chimenea. Dejé escapar una pequeña sonrisa. Sabía que mi compañero podía sentir mi gratitud por reunirme con mi familia. Los siguientes días fueron borrosos. Estaba deshidratado y al borde de la hipotermia cuando me llevaron al hospital. Perdí los dedos gordos de ambos pies y la punta de ambos dedos medios debido a lo que los médicos diagnosticaron como congelación. Por lo demás, estaba bien y la policía me interrogó durante horas sobre dónde había ido. Mentí entre dientes y les dije que no lo sabía y que no podía recordarlo. Todo lo que podía recordar era que tenía frío y que estaba oscuro y de repente estaba abajo. La policía demolió por completo nuestro sótano en busca de pruebas de una prisión oculta en la que mis padres me habían tenido o de una tubería o un pozo abandonado en el que podría haberme caído. Al final del día, estaban más desconcertados que nada y el informe oficial sobre mi desaparición y el descubrimiento básicamente hizo que me perdiera y regresara solo a casa unos días después. Me di cuenta de que realmente molestaba a algunos policías, les preocupaba que hubiera un secuestrador de niños suelto y que yo tenía demasiado miedo para decir algo, pero incluso a mi edad, tuve la sensatez de darme cuenta de que nunca creerían la verdad. Todos creían que Howie todavía estaba enfermo y la fiebre me soñaba saliendo del agujero.
Cuando le pregunté al respecto hace unos años, afirmó que lo recordaba como un sueño que había tenido. Denise es la única persona a la que le he contado mi historia, hasta el momento de escribir esta historia. Si bien no dudo que ella me creyó, creo que mi historia la perturbó más que cualquier cosa que hubiera imaginado que me pasaría mientras yo no estaba. No podía entender cómo podía estar bien después de presenciar asesinatos y tragedias. ¿Cómo podría procesar eso emocionalmente después de sentir esos extremos? También traté de explicarle a Denise lo bueno que había sentido allí, sobre el nacimiento del bebé o cómo sentir la alegría de un niño pequeño mientras bailaba a través de un aspersor o la pareja de ancianos tomados de la mano en una habitación de hospital sintiendo tanto amor y calidez el uno hacia el otro que ardía como el sol. Al final, pensé que probablemente ella nunca lo entendería. Si no me hubiera pasado a mí mismo, me costaría entenderlo. Seguí adelante bastante rápido, pero mantuve la experiencia cerca de mi corazón y usé lo que había aprendido para ser una persona más amable y empática. Desde entonces, de vez en cuando, veo una mano de carbón deslizándose por un agujero en la pared o una grieta en el piso y me saludan o mueven algunos dedos. Sonrío y le devuelvo el saludo, dejando que mi amor irradie hacia mi amigo que había compartido tanto conmigo. Les hago saber que la vida es buena.